Tengan ustedes muy buenos días, estudiantes de cuarto grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en el área de ciencias sociales que lleva como título, pues, el nacionalismo. Vamos a conocer hoy día especialmente los sucesos históricos que ocurrieron en el siglo XIX relacionados al nacionalismo y que son conocidos, pues, como la unificación italiana y la unificación alemana. Son dos procesos o acontecimientos históricos que ocurrieron a mediados del siglo XIX, basados y fundamentados en este movimiento ideológico conocido como el nacionalismo. Pero primero vamos a conocer, jóvenes, qué cosa es el nacionalismo, qué entendemos por nacionalismo. Esta palabra, este término proviene de otra palabra conocida como llamada como nación. ¿Qué cosa es la nación? La nación es conocida o es denominada como el conjunto de personas que comparten un mismo territorio. Y no solamente comparten un mismo territorio, sino comparten una misma cultura, las mismas tradiciones, la misma lengua, el mismo idioma, las mismas costumbres y hasta un mismo estado. Esa es la nación. ¿Y qué cosa es un estado? Un estado es un conjunto de instituciones o son aquellos encargados de dirigir a la nación, en este caso de gobernar. Nación y estados son términos que no se deben estudiar por separado. Uno es el pueblo y el otro es el que dirige al pueblo, en este caso el gobierno. Ese es el estado. ¿Y qué cosa es el nacionalismo entonces? ¿No? Si ya hemos visto el término de nación y hemos visto el término estado, ahora, ¿qué cosa es el nacionalismo? El nacionalismo es un movimiento ideológico que surgió en el siglo XIX y que lleva como bases, ¿no? Lleva como bases fundamentales lo que es todo lo que es el término relacionado a la nación. Entonces, ¿en qué consiste este movimiento llamado el nacionalismo? Es un movimiento ideológico, como lo vuelvo a repetir, que se fundamenta en el derecho de todos los ciudadanos, en el derecho de todos los pueblos o de toda la nación, ¿no? Para poder, digamos, defender su territorio, defender su cultura, defender su historia, defender su idioma y sobre todo defender su Estado. Esa es la ideología conocida como el nacionalismo. Se fundamenta en los derechos de los pueblos para poder proteger y defender su territorio, su lengua, su cultura, su tradición, su historia y su Estado. Hay dos tipos de nacionalismo. Nacionalismo separatista, o llamado también centrífugo, nacionalismo centrífugo, en la cual este nacionalismo propugna o promueve la independencia de los pueblos sobre los estados dominantes u opresores. Y el nacionalismo unificador, o llamado también nacionalismo centrípeto, tiene como fundamento la unión de los pueblos que tienen las mismas características como nación para unificarlos en un solo estado. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la unificación italiana y la unificación alemana. Y en el caso del nacionalismo separatista que busca o se fundamenta en la independencia de aquellos pueblos donde los estados son dominantes u opresores, tenemos, por ejemplo, los casos de la independencia de Grecia, de la independencia del Perú, entre otros. Entre otros. Ahora, específicamente, vamos a hablar de dos sucesos históricos que ocurrieron, pues, durante el siglo XIX y que nos toma como ejemplo de ese movimiento ideológico llamado nacionalismo, sobre todo nacionalismo unificador o centrípeto. Y nos estamos refiriendo a la unificación italiana y la unificación alemana. En ambos casos, tanto Italia como Alemania, que hoy en día lo conocemos como países, potencias o países importantes en Europa y en el mundo, antes del siglo XIX
estos dos territorios no estaban conformados a través de una sola nación y de un solo estado, por supuesto. En el territorio italiano, por ejemplo, dentro de este territorio italiano, existían varios estados. ¿Y qué cosa es un estado? Recuerda qué cosa es un estado. Es un conjunto de instituciones o gobernantes que dirigen a una nación. La nación italiana, que era una sola, todo este territorio compartían las mismas tradiciones, culturas, idioma, el idioma italiano, todo esto tenía como característica que tenían prácticamente el mismo idioma, la misma cultura, la misma historia, la misma tradición, etc. Sin embargo, estaba dirigido o estaba conformado por varios estados. Y estos estados estaban bajo el dominio, por ejemplo, vamos a mencionar acá, por ejemplo, la parte norte de Italia estaba dirigida o estaba, digamos, estaba dirigida bajo el dominio del Imperio Austriaco, austrohúngaro. La parte del sur, las dos Sicilias, los estados que habían en la parte del sur, Cerdeña y las dos Sicilias, estaban dirigidas bajo el Imperio Español. La otra parte la parte norte de Italia estaba dirigida bajo los dominios del Imperio Francés. Y la parte central de Roma estaba dirigida, ¿no?, bajo los estados pontificios, que era la religión, en este caso católica. Nos damos cuenta entonces que Italia estaba prácticamente, el estado estaba conformado por diferentes tipos de dominios, ¿no?, imperiales. No había un solo estado que unificara todo este territorio italiano. Lo mismo pasaba con Alemania. Una parte del territorio actual de Alemania estaba bajo los dominios del imperio prusiano, el imperio de Prusia. Otra parte del territorio alemán estaba bajo los dominios del reino de Dinamarca. Otra parte del territorio alemán estaba bajo los dominios del imperio austriaco. O sea, no había un estado unificador, no había un solo estado que dirigiera a una sola nación. Todo este territorio tenía como idioma oficial el alemán, porque había sido anteriormente parte, pues, del imperio carolingio y luego del Sacro Imperio Romano Germánico. Toda esta zona hablaba alemán, o sea, hasta aquí hay una sola nación, por el idioma alemán. Igual acá, todo este territorio hablaba italiano. Se sentían, ¿no?, parte de una sola nación. Y es por eso que este pueblo, que tenía las mismas tradiciones, la misma cultura, la misma historia, deciden enfrentarse a estos imperios que dominaban sus territorios para lograr unificar tanto Italia como Alemania y lograr independizarse o formar un estado nuevo, un estado unificado, un solo estado. Empezamos entonces primero a hablar del caso de Italia. Italia estaba dividida, como les repito, en varios estados, ya, pero estas aspiraciones de los ciudadanos, de la población italiana, que enarbolaban el sentimiento nacionalista, empezaron a realizar revoluciones y enfrentamientos contra estos imperios que dominaban cada cierta parte de Italia, sobre todo Austria, para enfrentarse y lograr hacer un solo estado que dirija a una sola nación, que era la nación italiana. Para ello se llevaron a cabo una serie de sucesos históricos que se iniciaron en el año de 1858 y culminaron en el año de 1870. En una primera etapa, los italianos se enfrentaron a Austria, al Imperio de Austria. En una segunda etapa, se enfrentaron al imperio que dominaba las dos Sicilias, que no pertenecían, no formaban parte de la nación italiana, sin embargo dirigían a Italia en la parte sur de las dos Sicilias. Una tercera etapa, nuevamente se enfrentan contra Austria.
Y en una cuarta etapa se enfrentan a los estados pontificios que habían en Roma, ¿no? Y que era dirigido y gobernado por la Iglesia Católica, por el Papa. En estas 4 etapas encontramos personajes muy importantes para lograr esta hazaña, que era la unificación italiana. Por ejemplo, a Garibaldi, a Víctor Manuel II, quien finalmente es proclamado como rey, entre otros. Entonces, Italia logra su unificación después de una serie de enfrentamientos con aquellos estados que estaban dominados por otros imperios. Los italianos querían que un italiano gobernara el territorio y no emperadores extranjeros o de otras nacionalidades, de otros imperios, como fueron los austriacos, entre otros. Y en el año de 1870 se logra la unificación italiana y nace como país, pues, Italia. Ahora, veamos el caso de Alemania. ¿Cómo se unificó Alemania si estaba, estaba bajo los dominios de 3 imperios? El imperio o el reino de Dinamarca, el imperio de Prusia y el imperio de Austria. Igual que pasó con Italia, existían 39 estados, ¿no?, en lo que era el territorio alemán, la Confederación Germánica que se llamaba. Todos estos 39 estados tenían como característica de su población que hablaban el idioma alemán y que habían sido parte antiguamente del Imperio Carolingio y del Imperio Romano Germánico, que tenían como base la misma historia, las mismas costumbres y sobre todo el mismo idioma que era el alemán. Sin embargo, estaban bajo los dominios, les vuelvo a repetir, de 3 imperios. Es así que la población empieza a tener una serie de sentimientos nacionalistas para expulsar o para enfrentarse a aquellos imperios que gobernaban el territorio germánico o alemán. Y tenemos acá entonces el proceso histórico que pasó Alemania para poder lograr esta unificación. Este proceso se inicia en el año de 1834, ¿ya? Y luego en el año de 1863 se da el primer enfrentamiento contra el reino de Dinamarca, ¿no? Derrotan al reino de Dinamarca y queda libre esta zona, este territorio ya bajo los dominios de los mismos alemanes. Luego se da una guerra entre Austria y Prusia. ¿Ya? Austria y Prusia también tenían dominios ahí y ambos querían enfrentarse para que el vencedor se hiciera dueño de los territorios, ¿no?, que habían conseguido al derrotar a Dinamarca. En esta guerra de Austria y Prusia salió vencedor pues el imperio prusiano. Luego se da otro enfrentamiento con Francia también por los territorios que se encontraban al lado occidental. Y finalmente, en el año de 1871, se logra la unificación alemana, proclamándose el Imperio Alemán. Finalmente, este enfrentamiento, esta guerra fue victoria prusiana bajo el liderazgo de el canciller de Prusia, Otto von Bismarck, que logró unificar Alemania solamente con los territorios que pertenecían a Prusia y lo que pertenecía anteriormente a Dinamarca, dejando fuera de esta unificación a los estados que tenía dominado Austria. Es de esta manera que en el año de 1871 pues nace el Imperio Alemán, unificándose en un solo territorio y en un solo estado, Y es así que estos 2 países jóvenes que aparecen logran prácticamente su independencia o su creación como estados nuevos. Bien, jóvenes, espero que hayan comprendido el tema del día de hoy. Yo les dejo las preguntas para que desarrollen y nos estamos viendo